Esto es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones. Yo soy Hugo Aguirre, quien va a llevar adelante una entrevista con una de las profesoras emblemáticas de nuestra facultad. Se trata de Susana Pastor, alguien que ha dedicado su vida a hacer y estudiar la fotografía, a difundir el mundo de la imagen, a contribuir a través de su conocimiento a que otros también lo tengan, y eso hace que se trate de una persona muy especial cuando se le pregunta, como vamos a hacer ahora, sobre su pasión, sobre la fotografía. Susana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con Comunicados. Muchas gracias por invitarme, más bien, ¿no? Es para nosotros un placer tenerte aquí. Queremos empezar la entrevista preguntándote sobre la relación entre el hacer y el pensar fotografía, porque una cosa, imagino, es tener la cámara en las manos, hacer la fotografía, tomarla, captar imágenes de la realidad, y otra, pasar al plano del análisis, del estudio de la fotografía. ¿Cómo es que esas dos situaciones se comunican entre sí? ¿Tienen una relación especial? ¿Tú saltas de una a otra con facilidad o dificultad? Cuéntanos un poco eso. Creo que debería de empezar diciendo cuál es mi posición frente a la fotografía, ¿no? O sea, yo entiendo la fotografía como una herramienta para la comunicación, ¿no? Que está muy cerca o del lado de la expresión artística, por supuesto, pero mi objetivo va, como comunicadora que soy, va de entender así la fotografía, ¿no? Entonces, en esa medida, me parece que, o sea, el hacer, creo que habría que entender o que tomar en cuenta que, o sea, el pensar la fotografía está desde el lado del análisis, de la crítica, ¿no? Pero también el pensar cómo hacer esa fotografía, ¿no? Que o sea, deben ser complementarias, deben llevarse siempre de la mano. O sea, yo pensaría que si es que estoy del lado del análisis de la fotografía y de la crítica, quizás no es necesario hacer fotografía. Es como la crítica de cine, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos críticos que no han hecho nunca una película y pueden ser muy buenos críticos, ¿no? Desde el lado del hacer, creo que sí. O sea, si tomamos el hacer como, de alguna manera, una profesión, creo que sí tiene que estar siempre de la mano del pensar la fotografía. Porque claro, si no, podemos caer solamente en lo intuitivo. Y entonces me parece que si yo tomo la fotografía como una herramienta para la comunicación y no solamente como posibilidad para expresión artística, porque creo que un artista de repente sí puede llevarse siempre por su intuición, si la piensa también, pero de repente hay muchos artistas que solamente por la intuición. Desde la fotografía yo creo que tiene que ir de la mano. Me parece interesante la respuesta que nos das porque valida la idea de que formar fotógrafos implica también hacer una intervención sobre la sensibilidad del que ejecuta una fotografía, como también del que hace de un ejercicio analítico sobre ella. ¿Cuál es el valor que tiene la imagen en sociedades como la nuestra? Que la fotografía juega hoy más que nunca un papel fundamental ya no solamente de registro, sino en la cotidianidad de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus visiones acerca de este asunto? Sí, yo creo que hoy en día la fotografía va absolutamente a la par que la palabra. Y yo lo veo también con mis alumnos. Definitivamente hay alumnos que tienen habilidades más para el desarrollo de la imagen, ¿no? Y otros alumnos que tienen habilidades más, por ejemplo, para el tema de la palabra, ¿no? Un comunicador tiene que tener un conocimiento de ambos, ¿no? Y de la imagen en movimiento también, ¿no? Pero esta habilidad de la imagen tiene que ir, o sea, no podemos descartar que tiene que ver mucho con lo intuitivo y con una sensibilidad en particular, ¿no? Pero hay que entender que hoy en día los dos tienen el mismo peso. Creo, ¿no?, que en el común, en el diario,
no sé si de las nuevas generaciones, pero por lo menos todavía de la mía, todavía no, todavía la palabra se cree que está un poco más arriba que la imagen. Y las nuevas generaciones nos están diciendo, yo me estoy comunicando con la imagen. Y entonces, digo, tenemos que entender cómo se está comunicando las nuevas generaciones con esa imagen y entender que son gramáticas distintas que pueden ir juntas, pero que ya tienen el mismo peso. Y ya no, la imagen ya no es ilustración del texto, no más. Más bien, muchas veces el texto, ¿no? Se mete un poco en la imagen, en el Instagram. Perturba, ¿no? La imagen. Perturba, la enriquece, la puntualiza, ¿no? O la combina muy bien, ¿no? Lo que estás diciendo es interesante en la medida en que nos permite tener a quienes te escuchamos una visión mucho más completa de la función, de la relación que como seres humanos tenemos con la imagen. Me interesa también, acabas de mencionar una cosa bien interesante a propósito de cuestiones generacionales. ¿Cómo convives tú con lo analógico y lo digital en la fotografía? ¿Y cómo lo ven tus alumnos? Ya como un hecho histórico, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Sí, ya lo he asumido como un hecho histórico, para mí importante de dar a conocer, porque hemos tenido pues un siglo con esa, por lo menos, ¿no? Con esa manera de entender y de asumir la fotografía, ¿no? Los alumnos, ¿cómo la entienden? Nunca he hecho así la pregunta así interesante, ahora al final del semestre la voy a hacer, ¿no? Creo que la entienden como, eso se enseñaba antes, qué bacán, ya jugar un poquito a la química y ser un poquito alquimistas. Sí, no sé si más, ya sí, metidos absolutamente en elaborarlo desde el formato digital, pero sí con respeto, ¿no? O sea, los alumnos sí la toman con respeto y quisieran saber más, pero bueno, claro, en una facultad de comunicaciones, pues los cursos obligatorios de foto no son muchos y entonces no hay mucho tiempo para poder hacerles conocer de la gramática de la fotografía, que tiene su propia gramática, ¿no? Luego, pues hacerle conocer que hay una serie de textos fundamentales que se han dedicado al pensar la fotografía y la naturaleza de la misma. Y claro, y entonces es como que, y además un recorrido más o menos rápido de qué cosa es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Con cómo los fotógrafos han asumido esa herramienta desde el daguerrotipo, pasando por otras herramientas, desde esa cantidad de años de la fotografía en blanco y negro, ¿no? Luego pasar a la fotografía a color, luego pasar a la digital y usar ambos, ¿no? Y entonces, claro, no hay mucho tiempo para un curso, ¿no? Pero que yo creo que en la mayoría de nuestros alumnos queda un poco esa semilla, ¿no? Que germina en muchos para poder seguir indagando por su cuenta o con algunos otros cursos dentro de la facultad misma, ¿no? Formar un comunicador no puede darse sin que su trayectoria, los cursos, los desliguen de la imagen. ¿Cuál es la importancia de la fotografía, por ejemplo, en una malla curricular de comunicadores, de formación de comunicadores sociales? Yo creo que sigue siendo fundamental, y no solamente para los alumnos de audiovisuales, ¿no? Sino para las distintas carreras que abarca las comunicaciones, porque una cosa es ver una imagen y otra cosa es hacer una imagen. Y el que no hace imagen, la mayoría de las veces piensa, yo también la puedo hacer, igualita la puedo hacer. Y sí, quizás sí, una vez la puedes hacer, pero siempre no. Y entonces tienes que agarrar una cámara, fotografiar y darte cuenta si estás haciendo o no, ¿no? Y aprender de la gramática, ¿no? De cómo encuadrar, de con qué lentes encuadrar, de qué velocidades se pueden usar, cómo funciona la famosa profundidad de campo. Después, si quieres, rompes todas las reglas. Pero bueno, eres comunicador, entonces tienes que saber de esas reglas, ¿no? Y si no sales a fotografiar, crees que sabes tomar, crees que sabes encuadrar, crees que sabes
analizar imagen, pero yo lo veo con los alumnos, ¿no? Todos, por supuesto, ya han nacido en la era de la imagen y todos tienen un teléfono y todos toman fotos. Pero cuando les pasas a tomar fotos, dice, ¿por qué le hiciste así? Dime qué sentido tiene que le dejes este costado. ¿Qué es este aire? Ah, no me di cuenta. Ah, no la había visto. Es decir, se siguen mirando con el corazón. El problema es ese. Pero no hay que dejar el corazón, parece, no, claro, está mal, ciertamente. Siguen mirando solo con el corazón. Y el comunicador tiene que mirar con la cabeza, profesionalmente, con la cámara y con el corazón y con el hígado también de vez en cuando. A veces nos pasa que miramos solamente con eso. Susana, una última pregunta que está relacionada con tus intereses como fotógrafa y como investigadora de la imagen. ¿Cuáles son los rollos en los que estás involucrada ahora con relación a la investigación, a la producción fotográfica también? Porque nos tenemos que despedir en un momento. Sí. Los últimos años yo me he dedicado un poco más a la difusión fotográfica. Y producción poca, me debo, estoy en falta conmigo misma. Felizmente que estoy pasando un proceso, estoy terminando la tesis, ya estoy por sustentar dentro de unas semanas, que tienen que ver con el difundir trabajos fotográficos de fotógrafos peruanos nuestros, ¿no? Que claro, que me motiva mucho porque he elegido difundir a fotógrafos que tienen que ver con mis intereses particulares, sobre todo de fotografía documental, ¿no? Y entonces, o sea, el entrar a la obra de fotógrafos peruanos, ¿no? En particular, por ejemplo, la obra de Daniel Pajuelo, y que fotografía la ciudad de Lima en unas décadas determinadas, ¿no? Y que ese archivo está ahora en nuestra facultad, ¿no? Y que tenemos pues el encargo de poder difundirlo, ¿no? Me ha tomado un tiempo muy rico porque he podido... publicar el libro, por ejemplo. Hacer las exposiciones. Claro, ¿no? Hacer primero la exposición, luego publicar el libro junto con colegas, ¿no? Tanto la exposición como el libro, de este proyecto fotográfico y de cómo un fotógrafo mira la ciudad de Lima, mira a nuestros ciudadanos, ¿no? Que es mi pasión también, ¿no? Y los archivos fotográficos, en realidad, el recoger la historia de la fotografía peruana para decir, ojo, esta es nuestra memoria visual, aquí estamos, aquí vamos siendo, ¿no? Entonces, a las nuevas generaciones miremos qué hemos sido para entender qué estamos siendo y qué queremos ser. Voy por ahí. Susana, muchísimas gracias por atender el llamado de Comunicados. Nosotros hacemos un esfuerzo por seguir siempre el trabajo que haces, con mucho cariño además, porque sabemos que una parte de la memoria también tiene promotores que, como en tu caso, hacen un esfuerzo para que nosotros hagamos memoria también. Muchas gracias por atendernos. Nuevamente, gracias a ti, Hugo, por invitarme. Este ha sido Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones, en esta ocasión en una conversación con Susana Pastor, una profesora que participó de la fundación de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y que sigue siendo titular de los cursos relacionados con imagen.